Muy buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Me complace mucho tener de nuevo la oportunidad de compartir una palabra muy especial de la cual el Señor me ha estado charlando en este tiempo. Es una palabra que he decidido titular Dios de imposibles, ¿sí? Al tener tanta información para compartir con ustedes, he decidido dividir esta reflexión Dios de imposibles en dos partes. Así que este primer video será la primera parte para que sentemos una base acerca de los imposibles que ustedes y yo podemos tener y que estudiemos juntos la palabra del Señor. Para iniciar, me gustaría que pensáramos en la palabra imposible. Estuve buscando en diferentes fuentes, en internet y en diccionarios, lo que quería decir esta palabra y encontré lo siguiente. Es algo inviable, irrealizable, impracticable, inalcanzable. Imagínate eso. Es algo utópico, inasequible, inverosímil. Imagínate, increíble, ¿cierto? Algo muy improbable, muy difícil, muy complicado, muy complejo. Escucha esta palabra de imposible, una analogía, inconcebible. O sea, es tan difícil, tan complejo que no cabe ni siquiera en mi mente. O sea, no lo puedo entender. Es inadmisible, es incomprensible e inexplicable. En otras palabras, algo imposible es algo que sencillamente no puede ocurrir, no puede suceder, no se puede realizar. Porque para mi mente humana y para mi corazón es inconcebible. Va más allá de mi comprensión, va más allá de mi entendimiento. Yo quisiera, para iniciar esta reflexión, hablarte de algunos imposibles que yo conozco. Son casos reales, personas con las cuales he compartido y me han hablado de sus imposibles. Uno de ellos es el salir de deudas. Conozco el caso de una mujer que en el transcurso de muy pocos años se involucró en muchos negocios y en muchos asuntos financieros que no salieron bien, que resultaron en una serie de préstamos de gota a gota, de muchas situaciones. Y ella se endeudó muchísimo, muchísimo, a tal punto de que en este momento debe alrededor de unos 40 millones de pesos. Es mucho dinero. Y el salario de ella es 1 millón de pesos. Al compartir con ella, me decía, es que honestamente es imposible que yo salga de deudas. O sea, ¿cuándo voy a pagar yo 40 millones de pesos con un salario de 1 millón? Y aparte tengo que pagar muchísimas cosas para subsistir. Para ella eso es un imposible, es algo inalcanzable y es algo que definitivamente ella no puede hacer. Otro imposible que he conocido es el conseguir trabajo. Hay muchas personas que en este tiempo de pandemia han perdido su trabajo y por más que lleven hojas de vida, por más que presenten entrevistas laborales, sencillamente las puertas no se abren. Conocí el caso, tengo un amigo que estuvo 4 años sin trabajar y es una persona profesional, es un hombre lindo, especial, diligente, responsable, juicioso en el hogar, pero estuvo 4 años sin trabajar y para él conseguir trabajo era sencillamente un imposible. No había manera de conseguir trabajo. Gracias a Dios el Señor ya le dio un trabajo y pues ese imposible se hizo posible en él. Otro es el divorcio. Yo no sé si eh, alguien me escucha, alguien que haya pasado por este proceso tan difícil. Yo conozco personitas que han vivido esto, cuyo matrimonio se ha terminado, se ha acabado, ha sido un destrozo, incluso matrimonios cristianos que se han terminado. Y hay personas que dicen, no, ya después de esto no hay nada, o sea, no es posible la restauración de mi hogar, es imposible, es inconcebible porque ella esto, lo otro, o porque él esto, lo otro, y somos dos mundos, dos universos totalmente opuestos. Eso es un imposible para muchas personas en este tiempo, la restauración de sus hogares. Un cuarto imposible, una decepción amorosa.
súper difícil. Conozco muchos casos de decepciones amorosas, chicas o chicos que terminaron con sus novios, sus novias, y en este momento están sumidos en una depresión, en una tristeza impresionante porque no saben como qué va a pasar en su área sentimental. No tienen una esperanza, tienen un futuro muy incierto con relación a su área sentimental. Son personas que a lo mejor tenían planes de casarse, hicieron muchas cosas en su noviazgo para poder llegar al matrimonio, pero finalmente las cosas no se dieron y terminaron y están en un imposible. Definitivamente no hay nadie para mí, no me voy a casar nunca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son decepciones que nos han llevado algunos a tener de pronto mucha desesperanza en el corazón. Otro imposible que he conocido es la esterilidad. Hay matrimonios que han estado buscando bebito por mucho tiempo, que han querido descendencia y no han logrado quedar en embarazo. Incluso han consultado con expertos, han ido a médicos, han pagado tratamientos, pero sencillamente no conciben, no conciben, eh, no dan resultado nada de lo que han hecho. Ese es uno de los imposibles y tal vez haya aquí personas que me escuchan que ese sea el caso, ¿cierto? Como por mucho que hemos hecho y que he consultado, sencillamente mi vientre no concibe la vida y estoy frente a ese imposible. De la parte física, pero también de la parte espiritual con relación a la concepción de la vida. Otro imposible es la separación de los padres. Conozco el caso de un joven adolescente que está pasando por esta situación. Sus padres se están divorciando después de un matrimonio muy largo, muy duradero, un matrimonio que si bien tenía dificultades, pues funcionaba, entre comillas, y estaban, entre comillas, bien. En este tiempo se desmoronó totalmente, ha llegado muchísimo dolor a su corazón, no hay esperanza de restauración de ese hogar y él me decía, es que es imposible. Definitivamente es imposible que mis papás se reconcilien y que el hogar vuelva a ser lo que fue antes. Otro caso que he conocido es la no conversión de un familiar o de una persona muy amada, ¿sí? Es un caso muy difícil porque hay personas que llevamos años orando por nuestras familias para ver la transformación de sus corazones, para que lleguen al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, para que se encuentren verdaderamente con el Señor y eso sencillamente no ha pasado. Las cosas en casa no cambian, siguen igual e incluso peor. Y cuando eso pasa, pues uno se puede llenar de desesperanza, ¿cierto? Como que, bueno, llevo muchos años orando, orando, pero nada pasa. Y no solo nada pasa, sino que las cosas se complican aún más y para mí es imposible que esa persona llegue a los pies de Cristo, ¿cierto? Es algo como que yo no concibo, es algo como inalcanzable, es imposible para mí. Hay otros casos, por ejemplo, de personas que no han podido estudiar por mucho que han querido iniciar sus carreras universitarias, sus maestrías, sus especializaciones, sencillamente las cosas no se dan. No se dan. Justo ya cuando se va a dar la matrícula, por alguna razón económica, de tiempo, de, bueno, X o Y motivos, no se dan las cosas y no han podido empezar a estudiar. Sus corazones se han llenado de mucha tristeza y mucho dolor porque parece ser que esa meta está muy lejos, muy lejana de ellos. Y otro de los imposibles que tengo acá listado es una enfermedad ya sea que uno mismo la esté padeciendo o la esté padeciendo un familiar o una persona que uno ama mucho. Uno dice, no, después de este diagnóstico no hay nada, o sea, ya es algo imposible, es imposible que se sane, o sea, no hay salida, no hay forma de que esa persona o de que yo misma sea sana. Todos estos imposibles son apenas algunos que yo conozco de los que me he enterado, pero algunos de mis imposibles también a nivel personal. Y yo no sé cuál sea tu imposible en esta mañana, pero yo quiero que lo pongas en tu mente y lo pongas en tu corazón y lo pongas delante del Señor, porque tú lo sabes. En el fondo tú sabes
¿Cuál es tu imposible? Esas cosas que tú dices, no, definitivamente no. O sea, por mucho que haga, por mucho que ore, por mucho que diga, por mucho que intente, definitivamente eso no, eso es inalcanzable. Eso no va a suceder. Muy fácil decir las cosas con nuestros labios a veces, ¿cierto? Pero creerlas realmente en la mente y en el corazón es otra cosa. Es algo muy, muy distinto. Así que si tú tienes imposibles, esta palabra es para ti. Y te recomiendo las dos partes. Este primer video, esta primera publicación que voy a hacer, va a estar enfocada en el estudio de las escrituras de 11 imposibles que fueron posibles con base en las escrituras bíblicas. Y la segunda parte, que no te la puedes perder, está basada en dos imposibles históricos que están asociados con el pueblo de Israel y que son bellísimos. Y sé que va a bendecir mucho tu vida si ves las dos partes. Muy bien, entonces vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Lucas. Vamos a ir a capítulo 1, versículo 37. Y dice así, porque nada hay imposible para Dios. Yo no sé si a ti te pasa, pero ese versículo ya me vuela la cabeza, porque para mí hay muchas cosas que son inalcanzables, pero para Dios no hay nada imposible. Quiero que sientes esa base en tu mente, en tu corazón y delante del Señor. Para Él no hay nada, nada imposible. Nada se sale de sus manos y de su capacidad de actuación. En la nueva traducción viviente me parece muy lindo porque dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. A mí me encanta Dios, porque Dios es categórico. Él no es depende, de pronto, casi, tal vez. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es categórico. Nuestro Dios es real. Él es contundente con cada una de las palabras que salen de su boca. Y la palabra de Él nunca dejará de cumplirse. Quiero entonces hablarte de 11 imposibles que fueron posibles. La verdad es que es un porcentaje absolutamente pequeño comparado con todo lo que tiene la Biblia asociado a este tema. El primer imposible, escucha esto, que una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales quede en embarazo y conciba un bebé y dé a luz un hijo. O sea, no cabe en ninguna mente, ¿cierto? No, es que, a ver, yo soy virgen. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a ver ahí antecitos en Lucas, primer capítulo, del versículo 26 al 34. Dice así, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Un imposible. ¿Cómo iba María a quedar en embarazo y a tener un hijo siendo virgen? Eso era un imposible. Pero vemos en la palabra que fue posible. Nuestro Señor Jesucristo nació, fue concebido en el vientre de María, nació de ella y fue nuestro redentor. Imposible número 2. Que una mujer anciana que ya no tiene la costumbre de las mujeres, es decir, su periodo menstrual regular, quede en embarazo y tenga un hijo. Imagínate eso. Vamos a seguir leyendo ahí más adelantico. En Lucas 1:36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo.
Imagínate, antes decía la gente que ella era estéril. Nosotros también en la palabra vemos muchos casos de mujeres que eran estériles y el Señor concibió en vientres muertos, en vientres que supuestamente no podían dar vida. Imagínate. Otro imposible, otro imposible. Ella quedó en embarazo ya cuando no había forma de quedar en embarazo, ¿cierto? Y estaba en su sexto mes de embarazo. Aquí leemos las escrituras. También sucede en Génesis 17, un caso muy famoso que todos conocemos, es el caso de Sarai. Génesis 17, versículos 15 al 17. Dice así: entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener a los 90 años, tener un bebé a los 90 años? Y ahí sigue como la discusión de Abraham, pero es exactamente la misma pregunta como, a ver, señor, pongámonos serios. O sea, ¿cómo va a ser esto? Mi esposa ya está muy anciana. No hay forma de que ella quede en embarazo. Y aparte de eso, yo también estoy muy anciana. O sea, es que, ¿de qué me estás hablando, señor? La verdad, no lo puedo procesar, ¿cierto? Ese es nuestro segundo imposible. Sabemos que el Señor concibió a Isaac en el vientre de Sara, ya no Sarai, sino Sara, y finalmente Isaac fue nacido de un vientre estéril. Tercer imposible, que de la nada salga todo. Imagínate eso, creación ex nihilo. De la nada salió todo. Génesis 1, versículo 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. De la nada salió todo. En los versículos 3, 6, 9, 14, 20 y 24 se repite un patrón en el primer capítulo. Entonces dijo Dios. Estaba la nada, pero Él habló. Él dio su palabra. Él dijo y fue hecho. Todo lo que es conocido hoy día y aún todo lo que desconocemos aún fue hecho por causa de su palabra. En el versículo 27 dice, así que Dios creó. Cuando, cuando Él está haciendo el universo, Él con su palabra hace la creación. Pero cuando está hablando del ser humano, Él mismo lo crea, ya no lo habla. Él se involucra en la creación del ser humano. Él coloca de sí mismo, no solamente su palabra, sino que coloca de sí mismo para crear. Ese es el versículo 27. Y el versículo 28 y dice, luego Dios los bendijo. El Señor habló, el Señor creó y el Señor bendijo. Imposible número 4. Que un mar o un río se divida en dos de modo que uno pueda cruzar. Bueno, yo no sé tú, pero a mí esto me vuela la cabeza. Como, bueno, a ver, yo veo un río y no, yo voy y le doy un golpecito, las aguas se separan y yo cruzo. Eso es imposible, eso es utópico, irreal, inalcanzable. Pero está registrado en la palabra en varias ocasiones. Está con el Mar Rojo, cuando el Señor sobrenaturalmente divide las aguas del mar para que Moisés y todo el pueblo pudiera salir de Egipto y cruzar hacia la tierra prometida, ¿sí? También está la división del río Jordán,
en esa misma travesía. Y también está la división del Jordán por parte de Elías y Eliseo con un golpecito de la capa. Miremos ese último caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Él estaba con Eliseo. Imagínate. Y luego en el 14, ya esto mismo lo hace Eliseo. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Otro imposible que fue hecho posible. Imposible número 5. Bueno, este es increíble y está justo en medio de los versículos que acabo de leer. Escucha esto. Que un carro de fuego venga del cielo directamente a la tierra, tome a una persona y sin que conozca muerte se la lleve para el cielo. Parece como ciencia ficción, ¿cierto? Pero no es ciencia ficción, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. Aparece allí en el versículo 11. Después de que Elías divide el río Jordán con Eliseo, ellos cruzan los dos, ¿sí? Y van caminando y van conversando. Y esto es lo que sucede. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Ya? Separó a los dos hombres y Elías fue tomado al cielo. Y se quedó Eliseo con el manto, con la ropita de Elías. Luego él se devuelve y con ese mismo manto es que golpea el río que ya lo habíamos leído. Imagínate. Son cosas que honestamente son incomprensibles a la mente humana, son utópicas, inverosímiles, inasequibles, como lo leíamos al principio. Imposible número 6. Que una enfermedad se vaya así de repente solo con una palabra. Bueno, los evangelios están llenos de estos imposibles que fueron posibles, pero vamos a ver el caso, uno de los casos en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Imagínate eso. Ya, si tú quieres, puedes limpiarme. Lo tocó. Bueno, en ese caso, primero él lo tocó, ¿cierto? No dijo la palabra. Primero lo tocó y después de tocarlo dijo la palabra y la lepra se fue. Un de repente de Dios, un imposible que fue posible para ese leproso. Luego allí ustedes pueden leer todo lo que dice después Jesús, que le aconseja, le dice que no le cuente a nadie, bueno, sí, ya lo pueden leer. Pero son de repentes, son imposibles, son cosas que para el leproso no había forma de que eso sucediera y sucedió. Imposible número 7. No, Dios mío, tú eres grande. Que con una palabra se calme una tormenta en el mar. Yo pensaba esto y yo, bueno, es como los aguaceros que caen en Manizales a veces, como que yo salga, me asoma en la ventana y como que ya, por favor, no llueva, que no llueva más y que inmediatamente el cielo se calme. O sea, con una sola palabra se calme una tormenta. Eso también está en las escrituras, ahí más adelantico, en el mismo capítulo 8, versículo 26. Pregunta Jesús a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente
hubo una gran calma. ¡Guau! En un solo instante reprendió la tormenta y la tormenta cesó. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Wow, yo no me alcanzo a imaginar cómo se sintieron esos discípulos ahí en el arca, en la barca, perdón, como, como con quién estamos acá. O sea, lo hemos visto como un hombre, como alguien como nosotros, como muy común, pero Él es Dios. Y, y me imagino el asombro y también el susto, el terror, al ver que con una sola palabra la tormenta se fue. Imposible número 8. Que un paralítico camine. Wow, esto es increíble porque en estos días estuve viendo unos videos en YouTube de una parejita. El esposo es paralítico, tuvo un accidente y se quebró la C5 y la C6 y perdió toda la movilidad en sus extremidades inferiores. Y la esposita tiene movilidad normal. Y pensando yo, viendo esos videos, pensaba yo, Dios mío, ¿cómo sería que este hombre fuera sano y saliera caminando? Porque ellos son más o menos reconocidos, ellos son más o menos famosos en YouTube porque tienen un canal. Eh, bueno, por si de pronto lo quieren seguir, se llama Roll with Cole and Charisma, ¿sí? Ese es el canal de ellos. Y yo pensaba al verlos como bueno, y donde este hombre de verdad fuera sano y se levantara y empezara a caminar, ¿cómo sería eso en el mundo, el impacto en las redes sociales? Porque médicamente no hay absolutamente nada que hacer por Cole, o sea, él ya está, digamos, destinado a morir así, ¿cierto? Porque es cuadripléjico y él no tiene movilidad, entonces es paralítico. Vamos a ver esta historia más adelante en el capítulo 9 del mismo Mateo, versículo 6. En este momento Jesús está en una casa, hay muchísima gente, y hay tantísima gente que unas personas traen un paralítico, pero no hay forma de entrarlo a donde está Jesús. Entonces ellos abren un roto en el techo, un hueco, y bajan una camilla con el paralítico para llegar a Jesús. O sea, imagínate esa maroma para romper el techo, para meterlo. Bueno, eso es asombroso. La Biblia es genial. Y en el versículo 6 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Imagínate, como había tanta gente, todo el mundo vio que el paralítico simplemente se levantó de su lecho, caminó y se fue para su casa. Un imposible que fue hecho posible por causa de la palabra que hace, que crea, la palabra de Jesús. Imposible número 9. Que una hemorragia que lleva ya 12 años se detenga. Algunos estudiosos dicen que la mujer del flujo de sangre tenía cáncer de útero, ¿sí? Que esta era su aflicción y que había ya intentado con muchísimos médicos para lograr su sanidad, para ser sana, pero ella no había logrado su sanidad y era un imposible para ella. En el versículo 22 de ese mismo capítulo 9 dice, eh, Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, porque ella le toca la túnica a Jesús, en medio de una multitud, ella le toca la túnica, dice, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Una palabra hizo la diferencia. Un de repente de Dios hizo que de un imposible naciera un posible. Imposible número 10. Que un ciego recobre la vista. Bueno, esto es increíble. El Señor regresó la vista a muchos ciegos, pero vamos a ver ahí
en los versículos 28 y 29 del mismo capítulo. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó, ¿creen que puede darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creímos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Bueno, tan obedientes, ¿no? No le cuentan a nadie y salieron y le contaron a todo el mundo. Bueno, eso sería tema de otra prédica. Pero lo que quiero que notes es que el Señor Jesús trajo vista a los ciegos. Imagínate que hay personitas que no tienen ni siquiera ojos, como para devolver, no tienen ni ojos, o sea, el Señor tiene que obrar un milagro creativo porque tienen que hacer el órgano, tienen que hacer el ojito otra vez y después de hacer el órgano, regresarle a ese órgano la capacidad para ver. O sea que son milagros creativos, son imposibles que fueron posibles. Y vamos a terminar por hoy con este imposible, que es preciosísimo y que además me encanta, que un muerto resucite. Eso es como si a ti ahora te dijeran, no, mira, lo que pasa es que el abuelito de tal murió el sábado. Y sí, o sea, se murió de COVID, por ejemplo. Y no, y estaba en la morgue a los 3 días y resucitó. Imagínate lo que sería eso en un contexto como el nuestro, por ejemplo, en Manizales. Es como que, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que resucitó después de 3 días, después de 4 días? Pues claro, Lázaro había estado enterrado ya 4 días, había estado sepultado 4 días y el Señor le regresó la vida. Pero no me quiero concentrar en Lázaro, me quiero concentrar en una resurrección que es aún más poderosa y más bella, que es la resurrección de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Está en Mateo capítulo 28, versículos 2 al 6. Dice la palabra de Dios. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. ¿Resucitó? El Señor entregó su vida, Él tenía poder para entregar su vida y también tenía el Padre poder para resucitar su vida, para volverlo a la vida. Y fue tan maravilloso porque después de que el Señor Jesús resucita, se presenta a sus discípulos, bueno, primero a las mujeres que estaban allí cerca al sepulcro, se presenta a sus discípulos y sucede toda esta gran resurrección de santos que salen de sus tumbas y se manifiestan a muchos en Israel. Es realmente algo muy bonito. Entonces yo quiero que tú pienses en algo, no sé si me está siguiendo la idea. Dios es experto en los imposibles. Él hace que todos los imposibles sean posibles, porque Él es experto. A Él le gusta eso. Nuestro Dios es maravilloso. A Él le encanta actuar cosas extraordinarias, porque sabe que cuando nuestra mente limitada dice, no, es que eso suena muy bonito, pero eso no va a suceder. En ese punto de nuestra humanidad, de nuestra flaqueza, es donde el Señor entra a glorificarse y hace de nuestros imposibles posibles. Quiero terminar con una leve introducción a la segunda parte de esta reflexión que no te puedes perder. Porque en la segunda parte de esta reflexión lo que voy a hacer es hablar de dos
imposibles históricos del pueblo de Israel que honestamente no había forma de que sucedieran y el Señor los hizo de maneras increíbles. Entonces voy a leer Isaías 35. Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2, para dejarte antojado, para que quieras seguir escuchando esta hermosa palabra. Versículos 1 y 2 dicen, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro buen Dios. Imagínate, ¿cómo puede convertirse un desierto, una tierra desértica, en un jardín que esté lleno, que sea abundante, que dé fruto? ¿Cómo puede suceder que de la muerte haya vida? ¿Cómo puede ser que de los lugares desolados y desérticos haya flores y haya azafrán de primavera? ¿Sí? Son cosas muy preciosas que vamos a estar meditando en la segunda parte de Dios de Imposibles que no te puedes perder. Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración y, y bueno, eh, esperar que el Señor nos toque muy, muy profundamente con relación a nuestros imposibles, que empieces a pensar qué es lo que para ti es inalcanzable, porque en Dios, te lo digo, es perfectamente posible. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios experto en imposible, Señor. Yo clamo para que cada una de las personas que vayan a escuchar esta palabra en diferido puedan ser ministradas y bendecidas por tu poder, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas día a día que a ti te encantan los milagros creativos, Señor, y que no importa cuán difícil, cuán complejo, cuán inalcanzable sea algo en nuestras vidas, en nuestro corazón, tú tienes el poder para hacerlo posible, Dios. Clamo para que las personas que han escuchado esta reflexión, Padre, puedan tener ánimo, puedan cobrar ánimo, Señor, con relación a esas cosas que parecen irreales o inverosímiles, bendito Dios, y que ellos se empiecen a poner de acuerdo contigo para que esas cosas vengan a una realidad, Señor, para que sean vida en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, Señor, en sus universidades, en donde quiera que tú los hayas puesto, bendito Dios. Te pido que les guardes, que les bendigas, que en tu Santo Espíritu les motives a ver la segunda parte de esta reflexión, Señor, para que la palabra no quede incompleta y para que todos vengamos, Señor, a estar muy motivados y muy esperanzados en la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Santísimo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y recuerda que no te debes perder la segunda parte de Dios de Imposibles. Un abrazo.